Terminamos el día anterior diciendo que el uso indebido del tantrismo puede conducir a una identificación con el demiurgo, en cuyo caso la conciencia del virya no quedaría reintegrada, sino fragmentada en un cuadro esquizofrénico permanente del que difícilmente logrará recuperarse. Entonces, ¿cómo sabrá un virya perdido cuándo puede recurrir a las prácticas sexuales del tantrismo sin peligro? Respuesta: existe, efectivamente, una manera infalible de saber cuándo ese momento ha llegado. Es la prueba de familia que expone la sabiduría hiperbórea. La prueba de familia no se refiere específicamente al sexo, sino a los parientes de sangre, padres, hermanos, abuelos, tíos, hijos, etc. Pero quien sea capaz de afrontar la prueba de familia verá respondidos no solo sus interrogantes sobre el sexo, sino que habrá dado un importante paso hacia otras vías de liberación aparte del tantrismo. Por eso, conviene que todo virya occidental afronte esta prueba tarde o temprano. Empezaremos hoy exponiendo dos tipos de analogías de la genealogía de un linaje o familia. Primero, la conocida del árbol genealógico, la cual, adelanto, no nos sirve para el propósito de purificar la sangre, pues las ramas se extienden hacia afuera, hacia el futuro, se ramifican y dispersan. Con esta analogía, la familia se convierte en un arquetipo psicoideo que evoluciona hacia la entelequia del arquetipo familiar. Con todo, es imprescindible que expongamos este modelo analógico para entender el segundo, el hiperbóreo, el de un río con sus cauces. Este modelo consiste, al contrario del anterior del árbol, en retornar al pasado, sumar caudales de los distintos cauces del río, para así aproximarnos lo más posible al origen remoto del linaje hiperbóreo de la familia. Empezamos entonces a exponer la analogía del árbol genealógico. Se ha tomado como modelo la estirpe villano, que es el tronco, la primera generación. De villano surgen varias ramificaciones, de entre las cuales se ha destacado la de Sutano, que representa la segunda generación. De Sutano se ha señalado la ramificación de Montano, tercera generación. Y finalmente, Montano se ha representado con dos ramificaciones, sus hijos, Mengano y Perengano, cuarta generación. Bueno, una vez nos hemos familiarizado con el árbol, voy a leer lo que se dice en el libro al respecto de este modelo. Dice así: es conocido que la genealogía de una familia puede gratificarse estableciendo correspondencias analógicas con la figura de un árbol, en el cual el tronco y la raíz corresponden a la estirpe ascendente y las ramas a los distintos linajes que descienden del tronco principal. Como ejemplo, representamos en la figura a la familia de Mengano, hermano de Perengano e hijo de Montano, quien a su vez desciende del tronco hiperbóreo de los Villano. Con todo lo útil que parece ser esta analogía para determinar los ascendentes de un linaje, el grado de parentesco o la proposición de una herencia, la misma es, sin embargo, insuficiente desde el punto de vista estratégico. Para demostrarlo, no basta señalar el carácter estático, de hecho inalterable, que presenta el esquema. Un árbol genealógico es, como el árbol vegetal que lo representa, un hecho concreto e inmodificable, pues se refiere fielmente a sucesos ya acontecidos.
Tal es la opinión corriente. Siendo el esquema inmodificable, la insuficiencia se pone de relieve cuando Mengano, cuarta generación, por ejemplo, se plantea la pauta estratégica de aumentar la influencia que la herencia de los villanos ejerce sobre sí mismo. De la analogía con el árbol no se deduce cómo sería esto posible. Mengano, que digamos, viene a ser el viria perdido de esta historia, no puede ser rama y tronco al mismo tiempo. Si es rama, no es tronco. Si es Mengano, la herencia sanguínea de la estirpe villano es la que muestra el esquema, una cuarta parte de la sangre original. Con esta analogía no hay pues solución. El que nació rama no puede crecer hasta ser tronco y su función segura es quedarse cómodamente en su sitio. Puede superarse la insuficiencia del esquema recurriendo a otra analogía, no convencional esta vez, pero antes vale la pena aclarar que un árbol genealógico constituye la descripción elemental de un arquetipo psicoideo llamado arquetipo familiar. El árbol genealógico representa entonces a la superestructura del hecho familiar, la cual evoluciona hacia la entelequia del arquetipo familiar. Pero una familia se define por los miembros vivos que exhibe en cada época, más que por el pasado de su linaje, porque todos los parientes vivos son una expresión concreta del proceso arquetípico. Pongamos un ejemplo. Observemos el árbol de la estirpe villano. Descubrimos que en 1910 vivían 19 parientes de esa sangre. Los 19 parientes, todos y cada uno de ellos, son expresiones concretas del arquetipo familiar. Son pruebas o ensayos evolutivos que el modo biológico del proceso requiere para concretar la entelequia del arquetipo familiar. Toda familia o linaje tiende hacia la entelequia de un arquetipo familiar particular que es, a su vez, hipóstasis del arquetipo Manu. Y todo viria, en el seno de su propia familia, evoluciona inevitablemente en ese sentido. No puede escapar al proceso reaccionando externamente, por ejemplo, abandonando a la familia, recluyéndose, ignorándola, destruyéndola, etc. Aunque todos los parientes hayan muerto y solo sobreviva un viria, el arquetipo familiar continuará el proceso a través del suyo. El único camino que tiene el viria perdido para evitar la evolución es interior. Pasa por la sangre y conduce hacia el pasado. Y ya explicamos suficientemente cómo debe buscarse este camino interior en el recuerdo contenido en la mine, recuerdo de sangre. Pero Mengano, recordemos, el protagonista de esta historia, el viria perdido que busca purificar su sangre, ha comprendido también que prosiguiendo en su papel de rama, solo consigue evolucionar en el sentido del arquetipo familiar. Mirando hacia atrás, comprende que desciende de una estirpe más pura, hiperbórea, y se plantea el problema de recuperar una herencia que se encuentra en el pasado. Como del árbol genealógico no se evidencia cuál pueda ser la solución, según dijimos, Mengano decide acudir a la sabiduría hiperbórea cuyas enseñanzas afirman que la sangre pura es el único continente de la herencia hiperbórea. Bueno, hasta aquí la lectura por el libro. Hemos expuesto y entendido el modelo del árbol genealógico, el cual, como hemos visto, no es válido para la purificación sanguínea, porque corre en sentido inverso, hacia el futuro. Pasamos pues a hablar del modelo del río con sus cauces, el que propone la sabiduría hiperbórea.
Para entender este modelo, he representado las 4 generaciones que hemos visto para el árbol, ahora en forma de río. Tenemos, en primer lugar, villano, la primera generación, la sangre que se pretende recuperar, que equivale al tronco del árbol. En segundo lugar, tenemos a Sutano, la segunda generación, correspondiente a una rama del árbol. En tercer lugar, tenemos a Montano, que representa a la tercera generación, que es la siguiente rama. Y en la cuarta generación tenemos a los hermanos Perengano y Mengano, que representan la cuarta generación. Como vemos, en el modelo del río, cada generación se conecta con la anterior por el ancho, pero longitudinalmente. Esta es la diferencia con el árbol. Con esto, ahora podemos entender mejor la representación del libro, la figura 4. En ella, Mengano, A, B, C, D, es el viria que quiere aumentar su sangre pura, representado aquí como un pequeño arroyo de poco caudal, es decir, con poco contenido de agua o de sangre. Mengano pertenece a la cuarta generación. A continuación, a su izquierda, tenemos a Montano, E, F, G, H, representado por un río, con más caudal que el arroyo Mengano. Montano pertenece a la tercera generación. Y por último, vemos a Sutano y JKL. Es otro río, pero de más caudal que el anterior, y representa a la segunda generación. Las 3 generaciones, Mengano, Montano, Sutano, constituyen el río villano, a cuya sangre debe remontar el viria Mengano en sentido inverso. Una vez explicado y entendido el modelo hidráulico, paso a leer más detalladamente la explicación de este modelo por el libro. Dice así: para la sabiduría hiperbórea, un esquema analógico a partir de la sangre pura no debe variar topológicamente del lugar del árbol genealógico ya visto, pero en lugar de un árbol considera que la sangre es equivalente a un río cuyo cauce principal lo constituye el tronco del árbol genealógico y cuyos ríos y arroyos, afluentes, se encuentran representados por las ramas. Profundicemos en esta nueva alegoría. Al mirar ahora la figura, vemos el río villano, el grande, el que contiene a los demás ríos y arroyos, al cual llegan numerosos brazos afluentes, entre los que se destacan los ríos Sutano, Montano y Mengano, conectados de tal manera que cada uno canaliza el caudal del anterior, es decir, y extrapolándolo, cada generación canaliza la sangre de la generación anterior. Continúo. Pero el caudal, el contenido de agua o de sangre de los ríos, es análogo a la pureza de sangre. El río villano, el que corresponde al tronco del árbol, por representar una sangre hiperbórea más pura, tiene consecuentemente un caudal mayor, cualidad que se aprecia en la figura al observar el ancho de su cauce. Y Mengano, el viria que buscaba el camino inverso de la sangre pura, aparece en la alegoría como un simple arroyo de caudal reducido. Vistas las cosas desde este modo, el problema de Mengano no parece ser ahora insoluble, pues se reduce a la obtención de un aumento de caudal, y ello siempre es posible en una alegoría hidráulica. Podemos plantear el problema estratégico de Mengano en términos analógicos del sistema hidráulico preguntando: ¿qué se debe hacer para aumentar el caudal del arroyo Mengano?
y en lo posible llevarlo a igualar al del río Villano? Antes de responder, vale la pena destacar que el caudal, por correr en sentido inverso, va de Mengano a Villano, hacia la generación más lejana en el tiempo, de manera que la solución no está, como podría pensarse ligeramente, en ensanchar el cauce. De allí que la única solución que existe para este problema sea, atención aquí, sumar los caudales de los restantes ríos al cauce del arroyo Mengano. Para clarificar completamente esta solución hidráulica, consideremos solamente el arroyo Mengano, la cuarta generación, y los ríos Montano y Sutano, los cuales se hallan conectados uno a continuación del otro, es decir, en serie. El Mengano A, B, C, D se conecta por el ancho con Montano, es decir, C, D de Mengano con E, F de Montano, y el río Montano se conecta igualmente con el río Sutano por la parte más ancha del río Montano, GH perteneciente a Montano con IJ perteneciente a Sutano. La solución al problema exige alterar esta conexión entre cauces por el ancho y reemplazar por una unión longitudinal con el fin de sumar los caudales, sumar el contenido de agua o de sangre pura. Para ello tenemos otra representación que se corresponde con la figura 5 del libro. La disposición teórica para los tres cauces considerados ha sido dibujada en dicha figura. Aquí se aprecia que los cauces están ahora conectados longitudinalmente. En paralelo, el Mengano, por ejemplo, ha quedado unido al Montano por las orillas CB e H. El resultado final es un nuevo Mengano de caudal muy superior debido a la adición de los caudales de los ríos Montano y Sutano, es decir, de sus ascendentes. Continuando con este procedimiento, y luego de añadir al Mengano todos los demás ríos afluentes, es teóricamente posible igualar el caudal del río Villano, dando por finalizado el problema. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Ahora me dirijo a vosotros para deciros que me gustaría que me dijerais en los comentarios qué conclusión habéis sacado del modelo hidráulico como método para purificar la sangre y también qué se debe hacer en la práctica. Yo ya me despido. Os espero en el próximo día donde vamos a hablar de la captura mutua en la superestructura del hecho familiar. Apartado muy interesante. Suscribiros, poned un dedito arriba y para colaborar económicamente solo tenéis que uniros.